Si las personas me preguntaran cuál es la historia de la iglesia en Francia, yo les diría, bueno, hay tanto que contar, existen tantas historias, lo malo es que todavía nadie las ha contado. Nunca nadie se ha tomado el tiempo de buscar estas historias, así que eso es lo que estoy haciendo, buscando historias de los pioneros en Francia, porque todavía hay pioneros de la iglesia desde 1850. Existe una razón por la cual estoy haciendo este documental y, y es para difundir esas historias al mundo y hacer saber cuán grandiosa es Francia con respecto a la historia de la iglesia y a otras cosas más, por supuesto. Entonces, por eso es que estoy aquí y estoy muy emocionada. Camino a Sion. Viajes por la historia de la Iglesia. Aline Conti fue invitada a viajar a través de Francia para investigar acerca de la historia de la Iglesia en su país natal. A medida que viaje, Aline escribirá en cuanto a sus pensamientos e impresiones de sus interacciones con lugares históricos, historiadores y miembros de la Iglesia. En el episodio anterior de Camino a Sion, Francia, Aline aprendió acerca del crecimiento de la Iglesia en Suiza y Bélgica durante la primera mitad del siglo XX. Al mismo tiempo, ella aprendió acerca de las tribulaciones de los miembros franceses durante la Segunda Guerra Mundial y cómo permanecieron firmes en la fe. Ella comenzará su viaje en Normandía, en el lugar conmemorativo del Día D en la playa de Omaha, en donde visitará el Museo del Día D y el Cementerio Conmemorativo Americano. Estamos aquí en la playa de Omaha, el lugar donde aconteció el Día D. Y es un lugar muy emotivo, que conlleva mucha tragedia. Es interesante porque hoy este lugar es muy tranquilo y pacífico. Sin embargo, se derramó mucha sangre sobre esta arena. Definitivamente es muy emotivo, pero al mismo tiempo ese día trajo mucha esperanza al país y eventualmente el fin de la guerra. Debido al día D, los franceses comenzaron a tener un sentimiento más positivo en cuanto a los norteamericanos después de la guerra. Yo creo que esto fue algo que realmente ayudó mucho a los misioneros norteamericanos en la iglesia a que fuesen más respetados y mejor vistos. Es por eso que después de eso las personas estaban más interesadas en escuchar a los misioneros. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas comenzaron la liberación de Europa de la ocupación nazi, comenzando con una invasión masiva de las playas de Normandía en Francia, y la playa de Omaha era uno de los puntos de desembarque principal en esta invasión. Después de varios ataques y la muerte de miles de soldados de la Alianza, estos pudieron vencer las defensas alemanas. Varios días después, las playas de Normandía fueron totalmente aseguradas y las fuerzas aliadas comenzaron su avance por toda Francia. La victoria de la Alianza en las playas de Normandía marcó el fin de 6 años de miedo y pobreza y trajo esperanza a los franceses.
El estar aquí, caminando por los alrededores, me hace sentir muy agradecida por todos esos soldados americanos que vinieron a liberar a Francia. Al mismo tiempo, me siento muy triste, ya que la guerra es algo espantoso. Me sentí muy conmovida por algunas de las fotos que vi en el museo. Fue un poco difícil verlas, ya que mostraban cadáveres sobre la playa, gente en los campos de concentración y cosas por el estilo que son un poco difíciles de ver. Pero al mismo tiempo es importante verlas y recordar lo que aconteció en el pasado. Me siento muy privilegiada por tener la oportunidad de venir aquí. Es muy diferente aprender sobre la Segunda Guerra Mundial mediante libros a caminar por los lugares en donde esta gente murió, donde estos jóvenes murieron. Al estar en el museo, esta mañana me puse a pensar que muchos de los soldados eran más jóvenes que yo. Y a mí me hubiese aterrorizado ir a la guerra. Muchos de ellos tenían entre 19 y 20 años, y ningún jovencito de esa edad debería ver los horrores de la guerra, porque uno nunca está preparado para eso, ya que es terrible. Por otra parte, los americanos liberaron a Francia, pero aunque Francia fue liberada, no todo estaba resuelto, ya que habían varios problemas. Primero, la falta de comida, ropa y medicamentos. Después de la guerra no había nada, así que estoy segura que pasaron unos cuantos años antes que Francia se recuperara después del fin de la guerra. Tengo curiosidad de saber cómo las personas pudieron poner su vida en orden después de 6 años de guerra. Estoy segura que muchos de ellos encontraron un motivo para seguir adelante en el Evangelio y en el plan de salvación. Porque estoy segura que yo no hubiera querido seguir adelante después de vivir algo como eso. Estoy segura que el ser liberados fue algo maravilloso. Pero siempre quedan cicatrices que lamentablemente son difíciles de borrar y uno tiene que aprender a vivir con eso. Y eso es algo muy difícil de hacer. Yo creo que el Evangelio fue definitivamente algo que ayudó a que la gente sanara después de algo como la Segunda Guerra Mundial. Y realmente son esas historias las que yo quiero escuchar. La siguiente parada en el viaje de Aline es en París, la capital de Francia. Ella irá al Arco de Triunfo, un monumento en conmemoración a aquellos que pelearon en Francia en la Guerra Napoleónica y las 2 guerras mundiales. Estaba explorando los alrededores del arco y vi esta exhibición que muestra a los alemanes bajando por la avenida de los Campos de Eliseo. Y hay tanta diferencia con esta otra que muestra la alegría con la que los americanos bajan por la misma avenida. Así que aquí vemos que es el fin de la guerra y todo es maravilloso. Y en esta, los nazis están bajando por la avenida unos cuantos años antes que la otra imagen. Es interesante ver estas 2 imágenes al mismo tiempo. Hoy en día es una ciudad muy ocupada, llena de carros y tráfico, y es demasiado bulliciosa.
Pero sí, han pasado muchas cosas durante la historia de Francia, al igual que durante la historia de la Iglesia. La Segunda Guerra Mundial destruyó la economía europea, dejando a muchos sin ropa y alimentos. Después de la guerra, los franceses tuvieron que verse forzados a hacer colas para pedir en las panaderías. Preocupados por el bienestar de los santos europeos, la Iglesia organizó sus recursos para reunir suministros de ropa y alimentos para enviarlos a los santos europeos. En 1946, el apóstol Ezra Taft Benson fue llamado a supervisar la distribución de las donaciones a los santos y a reabrir la misión europea. Desde 1945 a 1949, la Iglesia envió aproximadamente 140 vagones de trenes llenos de suministros a Europa, lo que era equivalente a $1 millón en suministros. El elder Benson llegó a Francia en 1946 y mientras estaba en París llamó a James L. Barker para que reabriera la misión francesa. El presidente Barker presidió la primera reunión de la misión francesa en París el 12 de mayo de 1946. Fue interesante saber sobre el papel que desenvolvió la Iglesia y cómo ésta envió ayuda a Francia y a toda Europa después de la guerra. La Iglesia siempre ha estado envuelta en el servicio humanitario, pero yo no sabía que ellos estuvieron presentes durante ese tiempo donde más se necesitaba. Yo creo que toda esa ayuda humanitaria que la Iglesia envió a Francia ayudó bastante. Y pienso que tal vez eso también ayudó mucho a la imagen de la Iglesia y lo que las personas pensaban de ella. Fue como una buena publicidad para la Iglesia, porque la gente pudo ver que nosotros realmente queríamos ayudar, que la Iglesia quería ayudar y dar alivio a los miembros, porque somos unas personas muy enfocadas en el servicio. Y yo creo que eso fue una buena publicidad para la Iglesia. Para muchos miembros franceses, el mejor momento en la historia de la Iglesia en Francia por los años 50 fue la llegada del presidente David Mackay a París antes de que fuera a dedicar el templo en Suiza, en Zollikofen, el primer templo en Europa. El presidente Mackay vino acompañado de 379 miembros del coro del tabernáculo, quienes se presentaron en el Palacio de Chaillot en París ante 3,000 espectadores. 2 años antes, el presidente Mackay, durante una visita a las misiones europeas, predijo que la misión por toda Europa comenzaría una nueva era y bendijo a la gente europea para que sus corazones y sus mentes se abrieran más que nunca y para que el trabajo misional siguiera adelante. 7 años después, la Iglesia en Francia creció en sobremanera con 946 bautismos en 1960 y más de 1,100 bautismos en 1961. Aline se reunirá con Marcel Kahn, un miembro de la parte francesa de Bélgica, quien sirvió su misión en Francia desde 1960 hasta 1962. Ellos se reunirán en el Palacio de Chaillot, en donde se presentó el coro del Tabernáculo Mormón en 1955. Mi experiencia misional comenzó cuando reemplacé a un misionero que se enfermó mientras estaba en su misión en Charleroi, Bélgica. Nos fue muy bien en ese lugar. Nos pasamos 2 semanas enteras predicando el Evangelio en una sola calle
y logramos compartir el Evangelio con muchas personas ahí. Después me llamaron como misionero viajero y pude ir a predicar el Evangelio por muchos lugares. Recuerdo una vez cuando estaba en Reims, mi compañero y yo estuvimos trabajando toda la mañana, buscando lugares para predicar el Evangelio, hasta que encontramos un edificio con 6 apartamentos. De esos 6 apartamentos, 5 nos abrieron las puertas y pudimos hablar con ellos. De aquellos 5 apartamentos, 2 personas se comprometieron a bautizarse. Durante esa época, las ramas eran muy pequeñas. Por ejemplo, la rama de Reims tenía como 30 miembros, mientras que la rama de Charleroi tenía entre 30 y 50 miembros. Nosotros logramos bautizar a tantas personas que de repente las ramas tenían más de 100 miembros. Usted mencionó algo acerca de una conferencia que se llevó a cabo en la Torre Eiffel. ¿Me podría contar más al respecto? Me parece algo muy interesante, ya que no es algo muy común. Sí, la conferencia fue en diciembre de 1960 y fue presidida por el presidente Moyle, y se decidió llevarla a cabo en París. El presidente Moyle quería que todas las misiones estuvieran presentes en la conferencia, así que estaba buscando un lugar que pudiera acomodar a 250 personas, e inclusive creo que éramos más de 250 personas. El presidente Moyle no pudo encontrar un lugar que acomodara a tanta gente, así que 2 misioneros tuvieron la idea de ir a hablar con el gerente del restaurante de la Torre Eiffel. Si puede ver, hay un restaurante en el primer piso de la torre. Sí, se pueden ver las ventanas desde aquí arriba. Sí, exactamente. Sin embargo, al principio el gerente del restaurante no quiso aceptar la proposición de los misioneros de llevar a cabo la conferencia en la torre, pero justamente durante esa época el coro del Tabernáculo Mormón estaba de gira por Europa y se presentaron en París. Sí, aquí, sí. ¿Aquí en el Palacio de Shiloh? Sí. La presentación fue un éxito rotundo e impresionó a bastante gente, así que cuando los misioneros volvieron a hablar con el gerente del restaurante, este les preguntó si ellos eran de la misma iglesia del coro que había cantado aquí, en el Palacio de Shiloh. Y cuando los misioneros le contestaron que sí, él accedió a rentarles el restaurante de la torre a muy buen precio. Si no me equivoco, creo que el precio era de $7 por misionero. Bueno, fue un muy buen precio considerando que era el restaurante de la Torre Eiffel. ¿Usted asistió a esta conferencia? Sí, yo estuve allí. ¡Qué increíble! En ese entonces, yo recién había comenzado mi misión. De hecho, si mal no recuerdo, 2 meses después, el presidente Bossart me llamó como traductor en las oficinas de la misión. Él me dijo, será solo por un corto tiempo, pero este corto tiempo duró toda mi misión y mi responsabilidad era traducir todo el material hecho por la misión. Aquí tengo algunas copias de lo que traduje y se las puedo mostrar. Esto es como... ¿Este es usted cuando era un joven misionero? Sí, ese soy yo cuando era misionero, en mi oficina, en la Rue Lota. ¿Es el hermano Brosa? Sí. Y como mencioné, había unas cuantas personas trabajando en las oficinas de la misión. Nos tomamos esta foto enfrente del edificio de la misión en la Rue Lota. Entonces, ¿exactamente qué traducía durante su misión? Traducía de todo un poco. Traducía folletos, manuales para los maestros, manuales para los alumnos, lecciones para la sociedad de socorro, inclusive manuales para sus actividades. Cosas que tenían que ver con costura y bordado. Inclusive traduje lecciones e historias para la primaria. Me gustaría mencionar que durante una de las traducciones que hice para una de las lecciones, tuve la oportunidad de comparar el libro de Mormón en inglés con el libro de Mormón en francés que teníamos en esa época. Al comparar ambos, me di cuenta que la versión en francés, la cual fue traducida en el año 1852, tenía algunos serios errores que cambiaban por completo el significado de algunas doctrinas.
Debido a esto, se hizo un informe a la primera presidencia y se me invitó a hacer las correcciones correspondientes al texto. En 1962, al final de mi misión, se publicó una nueva edición del Libro de Mormón en francés, la cual incluía las correcciones que hice al libro. De igual manera, se publicó una nueva versión de Doctrina y Convenios y La Perla de Gran Precio. Antes de esta publicación, los miembros solo contaban con 28 secciones de Doctrina y Convenios y nada más. Aquí tengo un libro con las 28 secciones de Doctrina y Convenios. Esta edición salió en 1962 y nosotros la llamamos la triple combinación. Este es el fruto de las largas horas de trabajo que realicé durante mi misión. ¿Puedo verlo? Por supuesto. Se parece a la edición que teníamos antes de que existiera la nueva triple que tenemos hoy en día. Yo me bauticé en 1998 y el libro que tenía se parece mucho a esta edición del Libro de Mormón. Es porque era esta edición. ¿En serio? Sí. Nunca la cambiamos. Yo comencé a trabajar en la edición que usamos hoy en día, en diciembre de 1985, y se publicó en 1998. Me tomó casi 13 años acabar el libro. Lo que le estoy mostrando ahora es lo que me ayudó en la revisión del libro en 1998. ¿Todas estas notas son sus revisiones? Sí, sí. Mientras el hermano Khan terminaba su misión en 1962, Francia se encontraba en la última etapa de un sangriento conflicto debido a la independencia de Argelia. El 19 de marzo de 1962, después de 8 años y 178,000 muertes, Argelia logró su independencia. Después de vivir por varias generaciones en Argelia, los franceses se vieron ante la alternativa de salir del país o ser ejecutados. Más de 900,000 franceses, conocidos como Pinois, tuvieron que salir del país e inmigrar a Francia. Al llegar a Francia, los Pinois fueron recibidos con indiferencia y en algunos casos hasta con hostilidad. Y muchas familias se vieron forzadas a esparcirse por el país en busca de una nueva vida. Muchas de estas familias encontraron esa nueva vida en el Evangelio. La siguiente parada en el viaje de Aline es en Burdos, en donde se reunirá con 2 miembros de la comunidad Pinois, quienes se unieron a la iglesia por los años 60. Bueno, estoy yendo a reunirme con 2 familias de Pinois, Pavo Cusé y Pavo Benessa. Me intriga saber por qué tantas personas en Pinois se unieron a la iglesia por los años 60. Y me gustaría preguntarles, ¿por qué creen ellos personalmente que pasó eso? Y preguntarles cómo se encontraban ellos cuando llegaron a Francia desde Argelia y cómo fue que encontraron el Evangelio. Entonces, esas son algunas de las preguntas que tengo. Y aquí voy. ¿Cómo le afectó esto a usted como persona? Fue muy difícil, porque nosotros nacimos en Argelia. Ese era nuestro país. Cuando éramos jóvenes, solíamos venir a Francia de vacaciones. Nosotros siempre nos sentimos como nativos de Argelia. Nosotros crecimos en vecindarios europeos y como éramos niños, no entendíamos muy bien los aspectos políticos del problema que existía en el país. Así que al ver todos los problemas que empezaron a surgir, como las bombas en los autobuses, los coches bomba, los asesinatos. ¿Sintieron miedo? ¿Tienen miedo de lo que podía pasarles? No sé si la palabra miedo es la correcta, pero tal vez en nuestro subconsciente sí teníamos miedo. Sin embargo, cuando ya éramos adolescentes y nos vimos en esta situación, nosotros sentimos un espíritu de revolución.
que iba creciendo en nosotros y queríamos que el país fuera nuestro. Cuénteme cómo salieron de Argelia. ¿Cuándo pasó esto y a qué lugar de Francia fueron? Para ambos fue distinto. Yo estaba comprometido con una hermosa muchacha llamada Marie Blanchet, con quien luego me casé y se convirtió en mi esposa. Ella estudió psicología en Burdeos y comenzó a estudiar en la universidad en 1961. Yo la seguí y de esa manera evité los últimos peligrosos años en Argelia. Durante esa época, mucha gente fue capturada y asesinada, y muchos de mis amigos estaban entre aquellas personas. En Francia existía cierta clase de hostilidad. Muchos estudiantes comunistas nos tenían en la mira, ya que sabían que éramos de Argelia, y además porque nuestras motonetas tenían placas de Argelia, y eso nos identificaba. Inclusive, hubo varias veces que estos estudiantes comunistas nos seguían en sus vehículos. Debió haber sido algo muy difícil ya que no los querían en Argelia y tuvieron que marcharse de la tierra a la que ustedes llamaban hogar. Y cuando llegaron a Francia tampoco fueron aceptados porque la gente los miraba como extranjeros y fueron discriminados. Fue una verdadera crisis de identidad. Exactamente. Al llegar a Francia, mi familia estaba completamente esparcida. Mis padres estaban divorciados, así que mi madre estaba en Lyon con mi hermana pequeña. Mi padre estaba en Marsella. Mi hermanastra estaba en Charleville, al noreste de Francia. Mi hermano estaba en París y yo estaba en Burdeos. Así que la única conexión que tenía era la joven con la que salí en Argelia y con la quien me vine a Francia. Eso nos unió bastante y decidimos comenzar una familia. Y también encontró la iglesia, lo que me imagino que le trajo una clase de esperanza en su vida. Exactamente. Sin embargo, entre 1962, que fue el año que llegué a Francia, y 1969, que fue el año de mi bautismo, pasaron 7 años. 7 largos años. Para mí fue diferente. Nosotros supimos de la iglesia en 1963. Nosotros éramos una pareja joven de recién casados, con nuestro bebé Gerald. En ese entonces estábamos viviendo en Gradignan, y ahí fue donde los misioneros pusieron su tarjeta en nuestro buzón invitándonos a escuchar su mensaje acerca de Dios, la familia, religión, etc. ¿En cuánto tiempo se unieron a la iglesia? Bueno, nos unimos veamos, los conocimos en febrero de 1963 y nos bautizamos en noviembre de ese mismo año. Así que nos tomó como un par de meses. ¿Qué le hizo tomar la decisión de bautizarse? Bueno, hay una escritura en Santiago que dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Yo sabía que la iglesia y sus preceptos eran buenos, pero aún así no me quería bautizar. Pero yo no quería ser un pecador, así que decidí bautizarme y luego mi esposa también lo hizo. Pero usted fue diferente porque usted no se unió a la iglesia de inmediato, sino que 7 años después, ¿verdad? Sí, 7 años después. Yo me casé en 1964 con la joven con la que estaba saliendo y un día fuimos a visitar a mi suegra y mientras estábamos ahí sonó el timbre. Yo salí con mi suegra a abrir la puerta y fue ahí cuando vi a 2 jovencitos de cabello rubio que querían compartir el evangelio con nosotros. Mi suegra les dijo que no estábamos interesados y les cerró la puerta, pero estos muchachos inspiraron algo en mí y sentí el deseo de hablar con ellos, no sé por qué. Entonces, años después, 2 misioneros canadienses tocaron nuestra puerta y querían compartir el evangelio con nosotros y hablar acerca de Jesucristo y con cierta amargura los invité a pasar. Y silenciosamente los desafié a que me enseñaran, solo para ver quién estaba bien o quién estaba mal, y para ver quién era el que tenía la razón. Sin saber que en ese momento yo estaba desafiando al Señor. Entonces, ellos entraron a mi casa y nos empezaron a enseñar algo completamente diferente a lo que yo me esperaba. Y nos enseñaron con tanta amabilidad y amor que realmente me sentí conmovido por la amistad sincera que nos mostraron.
John me ayudó bastante cuando los misioneros me enseñaron acerca de la ley del diezmo, el cual es el último principio. Yo me quedé asombrado y pensé, parecían tan buenos amigos y ahora me están pasando la cuenta. Al escuchar sobre mi reacción, John vino a verme y me dijo, ¿sabes qué, Paul? Existe una solución. Puedes quedarte en el mundo que estás o puedes cambiar tu vida. Entonces, yo decidí cambiar mi vida. Y mi esposa y yo nos bautizamos el 6 de septiembre de 1969. Así que ustedes han prestado bastante servicio en esta área y ambos han tenido bastantes llamamientos. On était un peu comme des pionniers. Enfin, il y en avait quelques-uns avant nous qui ne sont plus là maintenant. Mais ¿Hubo bastantes miembros durante esta época en Burdos? Bueno, yo fui por primera vez a la iglesia en 1963 y en ese entonces el lugar de reunión era una casa de un piso en Talons. Cuando nos reuníamos en esa casa, había alrededor de una docena de misioneros en el barrio y solamente cerca de 30 miembros que asistían a la capilla. Sí, éramos muy pocos. Bastantes misioneros. Un año después, demolieron la casa y construyeron una cabaña en donde podían entrar aproximadamente 50 personas. Durante la construcción de la capilla en Talons, la cual duró desde 1963 a 1965, nos reuníamos en la capilla de madera. Esa época fue maravillosa porque nosotros éramos jóvenes y había un buen ambiente entre los miembros. Se organizaban bailes con todos los de la rama, viajes en autobús en donde íbamos a las granjas de los miembros que estaban fuera de la ciudad, viajes a la playa e inclusive viajes al templo en Suiza. Por lo tanto, teníamos una vida muy comunitaria. En ese entonces solamente teníamos una rama en Burdos, que era el barrio Talons, pero que en aquella época todavía era una rama. Esa era nuestra vida. Pasábamos bastante tiempo juntos, especialmente los domingos, que nuestras reuniones duraban todo el día. En la mañana teníamos la escuela dominical y por la tarde teníamos las reuniones del sacerdocio y la sacramental. Todos solíamos comer dentro de la capilla y pasábamos todo el día ahí. Sí, los niños se la pasaban jugando en el jardín y teníamos reuniones en donde las familias podían pasar tiempo juntas. ¡Qué increíble! Nuestra vida en ese entonces se enfocaba más en la familia y en la comunidad, algo que es diferente hoy en día. Aquí tenemos 3 barrios de familias, pero las familias ahora son más independientes. Con respecto a las reuniones, ahora tenemos todas las reuniones en la mañana y nos reunimos para comer en la capilla una vez al mes. Pero aún así, yo creo que la vida en aquel entonces se parecía mucho a la vida de los pioneros de la iglesia, ya que había un gran sentimiento de solidaridad y unidad entre los miembros. Y ahora las cosas han cambiado y la iglesia ha progresado. Alors j'ai oublié de vous demander de montrer quelques photos. Je sais pas si... ¡Hasta luego! ¡Wow! Eso fue increíble. Esa fue una muy buena entrevista. Fue muy informativa porque me hablaron bastante acerca de las circunstancias de la guerra y las circunstancias políticas que había en el país y que yo no sabía mucho al respecto. Perdón, fue interesante aprender sobre el concepto que se tenía de los Pieds Noirs en Argelia y también en Francia durante esa época al final de la guerra, cuando partieron de Argelia y vinieron a Francia. La guerra es algo terrible y muy doloroso, pero al mismo tiempo creo que la guerra trajo resultados positivos para el crecimiento de la iglesia en Francia, ya que muchas personas vinieron de Argelia y debido a las circunstancias llegaron con los corazones quebrantados, sin un hogar y sin una identidad. Todas estas cosas hacen que las personas se acerquen a Dios. Es triste pensar que a veces hay que esperar a que sucedan esta clase de cosas,
para que la gente se acerque a Dios. Pero la verdad es que sí ayuda y es por eso que muchas personas de Pinot Noir se unieron a la iglesia. Debido al gran crecimiento de la iglesia en Francia durante los años 60, la primera presidencia decidió empezar un gran programa de construcción de capillas por toda Europa. La iglesia compró terrenos en Nantes, Burdeos, Versalles, Marsella y Niza. Los misioneros de construcción fueron llamados a ayudar a construir y se pidió que los miembros ayudaran con dinero y mano de obra. La primera capilla fue construida en Nantes y se terminó en 1962. Hoy en día, la iglesia en Francia cuenta con 115 capillas y tiene más de 30,000 miembros, muchos de ellos siendo de la segunda, tercera y hasta cuarta generación de miembros santos de los últimos días. Aline se encuentra nuevamente en camino a París, en donde asistirá a las reuniones de la iglesia en el barrio de París. Este barrio se reúne en el edificio de Saint-Méry, ubicado en el centro de París. Aline también tiene una cita con Dominique Camel, director de Asuntos Públicos de la Iglesia en Francia, para preguntarle acerca del estatus de la Iglesia en Francia en la actualidad. Entre 1960 y hoy la Iglesia ha crecido extensivamente y por toda Francia. La gente comenzó a abrir sus mentes en la sociedad francesa y en toda Europa, y la Iglesia se estableció oficialmente durante los años 70. La primera estaca en Francia fue organizada en París en 1975 y el número de estacas ha ido creciendo hasta tener 11 estacas, las cuales se encuentran ubicadas en las ciudades más importantes en Francia, tales como Lille, Burdeos, Marsella, Tolosa, Lyon, Nancy y por lo menos una estaca en cada área metropolitana. Durante los años 70, nosotros bautizamos a mucha gente y varias familias se unieron a la iglesia. Fue durante esa época cuando bautizamos a varias personas que ahora son líderes de la iglesia en París y en otras regiones de Francia. Sin embargo, durante los 80, el crecimiento de la iglesia reflejó la evolución de la sociedad francesa. Es decir, en esa época había menos parejas casadas y más adultos solteros. Por lo tanto, bautizamos a más personas solteras. Hoy en día la obra misional es lenta. Tenemos un máximo de 500 bautismos al año en toda Francia. Las cosas van lentas pero seguras y la iglesia continúa creciendo. La iglesia ahora es más fuerte debido a que la mayoría de los miembros son parte de la segunda y tercera generación de miembros. Sin embargo, este crecimiento de la iglesia es nuevamente un reflejo de la sociedad francesa. En otras palabras, el 60% de la gente francesa dice ser creyente y normalmente esto es suficiente para que las personas vayan a la iglesia. Pero estas personas no quieren ser parte de una religión organizada y muchos creen que la religión puede ser practicada individualmente sin tener que ir a la iglesia. ¿Cómo cree que la iglesia es percibida hoy en día? Porque me imagino que la imagen ha cambiado con el pasar de los años. ¿Cómo ha cambiado? Sí, yo creo que ha pasado por varias etapas, al igual que la sociedad francesa. Al principio la gente veía a la iglesia como una iglesia americana, ya que en un principio no había muchos miembros franceses y había bastantes misioneros que eran americanos. Pero hoy en día hay bastantes jóvenes y jovencitas francesas que van a la misión y al mismo tiempo más miembros franceses en la iglesia. Otra cosa que cabe recalcar es que el número de misioneros ha disminuido en estos últimos años y ahora hay menos misioneros a comparación de antes. Por lo tanto, el concepto que la gente tiene de la iglesia ha cambiado bastante. Otro desafío para la iglesia fue que antes era considerada como una secta. Durante los años 70 y 80, Francia empezó a tener una gran preocupación concerniente a las sectas y la gente asociaba a la iglesia con el movimiento sectario debido a un malentendido. El gobierno francés no categoriza a nadie oficialmente. Sin embargo, la Organización de Defensa Familiar en contra de las sectas
publicó una lista de atributos comunes de los movimientos sectarios, entre los cuales estaban el vivir como comunidad, compartir bienes, seguir algunas clases de gurú, no enviar a los niños a la escuela, no seguir las prácticas médicas comunes, etc. Obviamente, la Iglesia no sigue este criterio, por lo tanto, no es considerada una secta. Se me acaba de venir otra pregunta a la mente. Disculpe que lo interrumpa, pero acabamos de hablar de cómo veían los franceses a la Iglesia. Pero me gustaría modificar mi pregunta. ¿Qué cree que la Iglesia puede contribuir a la sociedad francesa? Vivimos en un país completamente secular y aquí es muy difícil que una iglesia pueda intervenir en debates sociales. Francia es un país extremadamente organizado que tiene muchos recursos para ayudar a sus ciudades, ciudadanos, etc. Por esto es muy difícil añadir algo a la organización ya existente. Por ejemplo, el gobierno aquí promueve la abstinencia de bebidas alcohólicas y tabaco. Por lo tanto, en ese sentido, la Iglesia apoya las leyes que el gobierno trata de imponer. Otra cosa que es importante son las noches de hogar. Nos reunimos con varios senadores y diputados para hablarles en cuanto a este programa y nos dijeron que si nosotros podemos organizar el programa de Noche de Hogar sin ningún contenido o referencia religiosa, entonces ellos estarían interesados en implementarlo, ya que este programa ayuda a la comunicación entre padres e hijos, algo que es muy importante en la comunidad francesa. Es por eso que nos pusimos a trabajar en una nueva edición del manual para agregar una parte que no hable de religión y que se enfoque solamente en actividades que fomenten la comunicación entre padres e hijos. Hay otros programas que sí funcionan, como por ejemplo el Teletón, en donde todos los barrios participan. Este es un evento a nivel nacional que se realiza con la intención de recaudar fondos y normalmente se logra recaudar millones de euros cada año. Y las municipalidades se ponen contentas cuando nosotros ofrecemos nuestras capillas para que las usen. Así que el Teletón funciona de maravilla. Con respecto al servicio comunitario, eso es un poco más difícil de hacer, ya que la gente nos critica por tratar de hacer trabajos que otras personas ya hacen. La gente no nos recibe en las casas de retiro porque no quieren que prestemos servicio, pero aún lo seguimos haciendo. Por ejemplo, todo el mundo se siente agradecido cuando vamos a limpiar la playa, porque no hacemos daño a nadie limpiando la playa. Las municipalidades siempre están interesadas en la Iglesia y en sus miembros. Por esto siento que estamos haciendo un buen trabajo mejorando la imagen de la Iglesia. Ahora la gente nos recibe mejor y hay quienes quieren trabajar con nosotros. Yo conocí a algunos alcaldes que hablaron con nosotros para construir puentes con la ayuda de los miembros. Nosotros tenemos un programa de auxilio muy similar al de los municipios. Por lo tanto, ellos están interesados en usar nuestros recursos para el bien común. Todo esto ayuda al trabajo misional, ya que de 1000 puertas que tocan solo en una casa les abren, pero en nuestro caso miles de puertas se abren para los misioneros. Creo que tuve una entrevista muy productiva con Frank Kamel, ya que me pudo dar muchas estadísticas en cuanto a la iglesia hoy en día aquí en Francia. Pero ahora me quiero reunir con algunos miembros nuevos de la iglesia, así que ahora me reuniré con la familia Robin. Buenos días. ¿Sí? ¿Cómo les Hola. va? Buenos días. Al fin tengo la oportunidad de conocerla. Oh, gracias. ¿Nos vamos? ¿Sí? Sí, Aquí es la capilla, ¿verdad? sí, sí, sí. ¿Qué piensan sus amigos y sus colegas cuando saben que ustedes son miembros de la iglesia? ¿Cuál es su opinión al respecto? Depende.
Yo nunca he tenido problemas con eso. Es más, cuando yo trabajaba, no tenía ningún problema al decir que yo era miembro de la iglesia, porque la mayoría de mis colegas eran parte de alguna otra iglesia, así que no les impresionaba el saber que éramos miembros. Sienten curiosidad más que nada. Sí, somos una especie muy curiosa para observar. No, mentira. Pero hablando en serio, por mi parte yo nunca he sentido nada negativo de parte de otras personas debido a que soy miembro de la iglesia. Una que otra vez escucho algún chiste al respecto, pero la mayoría de las veces las personas me preguntan cosas porque sienten curiosidad. Más que todo es eso. ¿Cuál creen que es el beneficio que trae la iglesia a la sociedad francesa? ¿Cuáles son los beneficios que esto trae a la sociedad francesa? ¿Nos puedes dar 2 Esa es una semanas para pregunta pensarlo? difícil. Yo me imagino que es igual en cualquier otra parte del mundo. Ser miembro de la iglesia nos trae paz en nuestras relaciones sociales con los miembros y las demás personas. Yo considero que poder vivir en paz es algo que trae felicidad a la sociedad francesa. Y el ser miembro de la iglesia y vivir el evangelio nos hace felices. Y me imagino que es lo mismo para las demás personas. Espero que eso haya contestado tu pregunta. La sociedad francesa tiene sus pros y sus contras, y yo creo que el Evangelio puede ayudar a los contras. ¿Qué piensan ustedes que le espera a la iglesia en Francia? ¿Cuál es el futuro de la iglesia en Francia? Bueno, nosotros no somos profetas, pero es una pregunta muy interesante considerando que el Papa estuvo de visita en Francia hace 10 días. Ese evento fue transmitido por todos los medios. La policía estuvo presente y todo estaba lleno de seguridad. Y yo sueño con el día en que el profeta venga y reciba ese mismo trato. No sé cuándo será ese día, pero sé que ese día llegará. En los últimos años hemos podido ver cómo el concepto de la iglesia ha ido cambiando, no solo ante las personas, sino también ante la opinión pública. Sí, la idea de que nos consideran una secta es algo que asusta a los franceses, pero ¿Piensan que la iglesia sigue siendo considerada quizás como una secta? ¿sabes qué es lo interesante? Yo tengo un diccionario de 1947 que le pertenece a mi madre. En el diccionario la palabra mormón estaba definida como miembro de una secta. 50 años después, yo me compré una nueva edición y ahora dice miembro de un movimiento religioso. Así que yo creo que estamos progresando. ¿Qué les parece si entramos ahora? Sí, sí, sí. Creo que estamos un poco tarde. Gracias. Para poder tener otro punto de vista en cuanto a cómo es la vida de un miembro de la iglesia en Francia en la actualidad, Aline se reunirá con la hermana Cécile Pelou, una diseñadora de modas jubilada quien pasó 22 años ayudando a niños en otros países a conseguir una educación y trabajar hasta salir de la pobreza. ¿Aline? Sí. Pasa. Hola. Adelante, pasa. ¿Cómo está? Muy bien. Al fin tengo la oportunidad de conocerla. Sí, después de tantas llamadas telefónicas, pasa. Pasa, pasa. Gracias. Su casa es hermosa. Estoy viendo algunas de las fotos de los niños con los que he trabajado durante los últimos años. Así que, ¿por qué no hablamos aquí en la mesa? Y si gustas, te puedo contestar todas las preguntas que tengas. ¿Esta es su lista de quehaceres? Sí, es muy necesaria ya que no tengo mucho tiempo. Acabo de regresar de Morocco ayer y mañana por la mañana salgo a Nepal. Así que es importante que anote las cosas para no olvidarme de nada. Sé que se tiene que alistar para su viaje. No te preocupes. Y así que no tomaré mucho de su tiempo. Me gustaría preguntarle algunas cosas respecto a cómo ha vivido el Evangelio. Yo creo que lo que usted hace es una muy buena representación de
El Evangelio es una parte bastante importante en mi vida. Yo pienso que cuando uno cree en algo y está realmente convencido de que es verdadero, uno no se puede conformar con ir a la capilla solamente una vez a la semana y leer las escrituras de vez en cuando. No, yo leo mis escrituras todos los días. Oro y dependo del Señor en casi todas las cosas que hago. ¿Pero qué estoy diciendo? Mejor dicho, dependo en todo. Él me ayuda en todas y cada una de las cosas que hago. Cada vez que voy a Nepal o a la India, es una experiencia más que se agrega a mi testimonio. Es algo maravilloso. Este domingo fui a la iglesia y pedí a los hermanos que me dieran una bendición del sacerdocio para que el Señor me ayude y me cuide durante mis viajes. Y suelo hacer eso antes de cada viaje que hago. Esto es muy importante para mí. Yo siempre les digo a los hermanos que me dan la bendición que si algún día en la bendición me dicen que no tengo que viajar y que me quede, aunque esté a punto de subirme al avión y ya tenga mis pasajes comprados, yo no voy. Hoy en día, Nepal es muy tranquilo, pero durante los 10 años de la revolución maoísta era muy difícil salir de ahí, ya que había muchos riesgos. Pero a pesar de eso, Dios siempre me dice que vaya y que seré protegida en mi salud, en mis viajes, en mis decisiones y en todo lo que haga. ¿Usted cree que lo que hace en Nepal y en Morocco, ayudando a los niños necesitados, beneficia la imagen de la iglesia en alguna manera? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, Nepal tiene una rama en Katmandú y yo asisto ahí cada sábado porque las reuniones ahí se llevan a cabo durante ese día. Voy junto con todos mis hijos para que participen en las actividades y como sirven comida, entonces a ellos les encanta ir. Entre estos niños hay unas jovencitas que se quedan conmigo. Ellas son Devi Mayar y su hermana Bimlar. Devi Mayar obtuvo un testimonio del Evangelio y estuvo conmigo por 15 años. Y cuando estaba cursando su 3er año en la universidad, tomó la decisión de irse a la misión y fue llamada a servir en enero. Devi Mayar es la primera misionera de Nepal sirviendo en la manzana del templo en Lago Salado. ¿Se siente feliz? Por supuesto. Iré a los Estados Unidos en noviembre para verla. Su hermana Bimlar también irá pronto a la misión, pero todavía no sabemos a dónde. ¿Qué cree que los miembros deberían hacer para ayudar al progreso de la iglesia en Francia? Personalmente, yo pienso que no debemos enfocarnos en la comunidad de la iglesia. Es decir, deberíamos tratar de tener amigos fuera de la iglesia para así invitarlos a las reuniones. Yo tengo amigos de todas partes del mundo que no son miembros de la iglesia y yo creo que es algo bueno. Esto nos ayuda a abrir nuestras mentes porque es bueno ver a nuestro alrededor. Algunos miembros tienen sus ojos cerrados y no quieren tener ninguna clase de relación social con otras personas fuera de la iglesia. Y yo creo que eso es un error. Pero esa es mi opinión personal. Deberíamos expandir nuestros horizontes. Deberíamos expandir nuestros horizontes. Eso es algo que llegas a entender cuando viajas, ya que llegas a conocer gente extraordinaria que no son miembros de la iglesia, pero que tienen buenos valores. Yo creo que esa es una manera sincera de intercambiar creencias religiosas. Hay muchas veces que al hablar uno llega a encontrar muchas similitudes y eso es increíble. Fue muy bueno hablar con algunos de los miembros aquí en París y poder ver el estado de la iglesia actualmente. Me impresionó bastante, es decir, los miembros me impresionaron bastante. Yo creo que la iglesia está en buenas manos. Puedo ver que la iglesia tendrá un buen futuro aquí en Francia, especialmente por el hecho de que hay bastantes poseedores del sacerdocio que son franceses, que tienen buenos trabajos y buenas familias. Y si se quedan aquí y enseñan el Evangelio a sus hijos
Yo creo que sus hijos se convertirán en el futuro de la iglesia. Y yo creo que la iglesia seguirá creciendo a paso firme. Bueno, espero que este viaje haya podido ampliar el entendimiento y el conocimiento de las personas que estén viendo el programa. Y espero que ahora puedan saber un poco más acerca de la historia de la iglesia y saber que la historia no solamente se acaba en Kirtland y Nauvoo, sino que va más allá de las fronteras de los Estados Unidos y está presente en todo el mundo. Francia es simplemente una pequeña parte en la gran historia de la iglesia. Existen tantos países y estoy segura que cada país tiene sus propias historias de las que podemos aprender y fortalecer nuestro testimonio. Para mí, cada una de estas historias ha ayudado a fortalecer mi testimonio y han sido como bloques que fortalecen mi vida. La ayuda de Dios en el establecimiento de su evangelio y su iglesia en Francia es evidente. Y es debido a que esta es su obra, es su iglesia. Yo lo sé. En el siguiente episodio de Camino a Sion, Francia, Aline irá a Boulogne-sur-Mer, el lugar en donde se llevó a cabo la dedicación de la tierra para la predicación del Evangelio. Después ella irá a la isla de Jersey, en donde la misión francesa estuvo en el exilio durante el régimen napoleónico. Esto y mucho más en nuestro próximo programa. Asegúrese de sintonizarnos. Camino a Sion. Viajes por la historia de la Iglesia.